un rasta en el islote, en Johnny Key, en el Cayo, que el man era grandísimo, pero súper negro, las rastas re largas, súper gruesas. El man se veía así como un monje rasta, como un sacerdote, una nota así, un emperador. Entonces yo siempre le llevaba como la idea al man, y entonces yo le miraba, lo saludaba, pero el man era muy tosco. Okay. El man era muy tosco. Entonces yo a las 3:30, 4, ya vendiendo las chichas, me ponía a recoger colillas del Cayo, las colillas de cigarrillo. Okay. Entonces a partir de que el rasta me comenzó a ver recogiéndolas, entonces él me dice, yo escuchaba eso, ¿no? Freddy, ven acá. Freddy, ven acá. Freddy, ven acá. Acá hay una colilla. Freddy, come here. That is the piece of cigarette. That is a piece of cigarette. Entonces, un día que yo le digo, Rasta, pero yo no me llamo Freddy. Yo me llamo Leandro. Entonces Dreddy Lea me dice así. Bueno, estamos entonces con un artista local aquí de Ibagué, con toda la energía de la casa, con ustedes y con nosotros tenemos el placer de presentarles a Daddy Lea. Bienvenido. Hey, hey, hey. Qué chimba, parce. Venga, yo quiero empezar, ¿cómo empezó usted con el reggae? ¿Cómo fue el gusto por el reggae? Yo estudié en el Leonidas Rubio y por alguna razón yo pierdo algunas materias para 11 y me gradúo por ventanilla. Mi mamá para esa época vive en San Andrés Islas y ella de castigo me pide que me vaya para San Andrés a trabajar con ella. Uh-huh. Entonces, al principio pues sí, como los primeros 3 meses, súper chévere, como turista y toda la nota, entonces comenzabas todo como a ver toda la parte y ese paisaje cultural de San Andrés, ¿no? Ya cuando entró la etapa del castigo, que me comenzó a trabajar y todo eso, entonces yo vendía chichas de arroz, que es la que llaman horchata, Okay. de arroz y canela, o de cola, que es la misma chicha Uh-huh. que se vende en la costa y es la que tú conoces. Y yo las vendía en toda, digamos, donde se montaban las lanchas para los turistas. Uh-huh. Entonces yo me hago amigo de un lanchero, y él comienza a llevarme a Johnny Key gratis. Okay. Entonces allá en Johnny Key yo descubro a un rasta. Él tenía su medio cuerpo dormido, él tuvo como una parálisis cerebral. La historia viene de que una chica extranjera lo jaló, lo puso a vivir en Bogotá y el frío no le hizo bien y tuvo como un derrame cerebral. Él fue la primera persona que me habló de Rastafari. Y lo más chistoso es que él no podía pegar el purro, o sea, el medio pegaba con una mano, porque pues, claro. Entonces yo era el parcerito con el que siempre andaba, porque pues yo era el que le armaba sus porros, y en medio de todas esos parches y esas conexiones, él comenzó a hablarme de Rastafari, de toda la nota. Uh-huh. De por sí, pues ya uno llegaba con esa connotación de Bob Marley, Peter Tosh, todo eso que se escuchaba, digamos, en las emisoras, que para mí era muy atractivo. O sea, a diferencia de otras músicas y otros géneros, siempre me atrajo mucho el reggae en todas sus formas. Okay. Los artistas que he mencionado, como también The Police, también ya entraba Fabulosos Cadillacs, uh-huh. Mano Negra en ese tiempo, canciones de Maná, hay algunas canciones de Maná que también tienen reggae, sí. Y ese tipo de género, hay una que se llama Amor a la Mexicana, creo que se llama, bueno, canciones muy viejas que sonaban, que tenían su reggae, y esas eran mis preferidas siempre. Y a partir de ahí fue como mostrándome y educándome. En ese orden de ideas, cuando descubre su gusto por el reggae, ¿usted desde qué momento o cuál fue el primer momento en que dijo voy a empezar a componer? Bueno, esa es otra historia también muy bonita. Qué lindas preguntas me hacen. Porque precisamente nosotros teníamos, yo estudié en la Universidad del Tolima. Sí. Y teníamos un grupo que eran de varias facultades, pero que todos nos gustaba el reggae. Y también habían chicos que comenzaron a hacer freestyle de rap. Entonces nos volvimos una familia, realmente los raperos con la gente del reggae, porque los raperos brindaban ese espacio donde hacían un big box y uno entraba con un ragamuffin, con una nota así.
y pues compartía con ellos. Dio una situación, yo siempre he sido muy fanático de Dafne Marabunta, desde sus primeros tiempos, Sí. o sea, y esta es la obra que incluso para mí es un honor que el Tigre sea amigo mío, después de yo, digamos, botarle la energía de barro en una tarima, claro, eso para mí es sensacional. Y precisamente nosotros, el corrillo entre los barrios era que Dafne iba a tocar en el Kurdán, no recuerdo qué etapa es, pero esa etapa es la que queda cerca del Colegio Técnico Femenino, el que llamaban Las Vacas. ¿Sí? Eso es como por la octava, séptima. Sí, que exacto. Y ellos tocaron así por toda esa quinta, en unas casas que están saliditas y eran unos 15 años. Sí. Y pues nosotros fuimos a escucharlos, porque por supuesto no podíamos entrar, pero estábamos afuera de la casa escuchando y había muchísima gente, parecía un concierto de ellos, o sea, de verdad, y pues como también Dafne Marabunta, digamos, era un lujo verlo gratis. Sí, porque si lo veías gratis era en un festival, pero digamos ya en un evento o eso te tocaba pagar. Y pues uno de pelado, de estudiante, apenas con lo de las fotocopias y todo eso, pues era algo complicado. Entonces la cuestión es que ellos terminan su presentación de los 15 años y entonces nosotros comenzamos a cantar con unas botellas, a pegarles a un poste, y así éramos como hacíamos el beat. Y toda esa gente se nos reúne, se nos hace el corrillo y eso, entonces llega Pacho Martán, llega el Tigre y llegan a pillar pues la nota. Pues en ese momento yo estoy cantando, y se me acercan ellos, que hay mucho gusto, ¿cómo están? Si nos conoces, qué bacano lo que haces. Y ahí fue cuando el Tigre me jaló así solito, me abrazó y me dijo, parcerito, grave que lo suyo está muy chévere, está muy bacano. Entonces a partir de ese primer consejo, de esa gran banda, no, claro, fue que yo comencé a grabar realmente. Sí, de por sí también muchas de las preguntas que han hecho son experiencias muy bonitas que han pasado con Dreddy, que han permitido que todo ese proceso también sea bello. ¿De dónde viene el nombre? Genial, otra pregunta muy bonita. Estamos en San Andrés. Sí. Cuando yo comienzo a trabajar en Johnny Key, yo siempre, digamos, siempre tuve como ese viaje Rastafari muy pegado y como obviamente uno es más pelado, pues uno es más, radicaliza mucho más. Entonces uno evita comer carne, evita, por ejemplo, fumar, que el trago, que una cosa, que la otra y todo este tipo. Entonces yo estaba en un righteousness, que le dicen como una rectitud. Entonces, para esos días que yo estaba, digamos, también, porque pues también estaba castigado por lo que les contaba del colegio, entonces me tocaba pues camellar, conseguir plata para vivir, porque pues, o sea, prácticamente así fue que me hicieron, o sea, mi mamá me enseñó a trabajar. Bien. Entonces había un rasta en el islote, en Johnny Key, en el Cayo, que el man era grandísimo, pero súper negro, las rastas re largas, súper gruesas. El man se veía así como un monje rasta, como un sacerdote, una nota así, un emperador. Entonces yo siempre le llevaba como la idea al man, y entonces yo le miraba, lo saludaba, pero el man era muy tosco. El man era muy tosco. Entonces de eso que cuando yo terminaba de vender las chichas y ya para el finalizar el día, o sea, digamos, las lanchas llegaban a las 4 o 5 de la tarde. Entonces yo a las 3:30, 4, ya vendiendo las chichas, me ponía a recoger colillas del Cayo, las colillas de cigarrillo. Entonces a partir de que el Rasta me comenzó a ver recogiéndolas, entonces él me dice, yo escuchaba eso, ¿no? Me dice, Freddy, ven acá. Freddy, ven acá. Freddy, ven acá, acá hay una colilla. Freddy, come here. That is a piece of cigarette. That is a piece of cigarette. En patuá, ¿no? En creol. Ellos usan creol, que es como una mezcla entre inglés y francés. Pues, y su pronunciación propia, ¿no? Entonces, un día que yo le digo, Rasta, pero yo no me llamo Freddy. Yo me llamo Leandro. Entonces Dreddy Lea, me dice así. Y yo, ¿cómo así? Entonces él me explica, Dreddy es una forma que los del Caribe y los de las islas, o por ejemplo en especial en Jamaica, Haití, todo eso, cuando ven a alguien
como oso, como con afro o con los dreadlocks muy corticos, Okay. es el diminutivo de decir rastica. Okay. De dreadlocks, dready. Sí, ya. Entonces, como yo tenía también mi pelo así súper, porque yo quería hacerme mis rastas y eso, entonces estaba esperando que me creciera, pues yo tenía mi pelo así como afro. Y entonces él me explica eso, que tú, es que no es Freddy, es Dreddy. Y ahí me explica todo eso que les estoy contando. Dreddy es un diminutivo. Es como decir parcero, Sí. pana, panita. Entonces es parcerito, panita. Hey, Dred, come here. Hey, Dred. Okay. Entonces Dreddy es un diminutivo, es decir, parcerito. Y es el Rastica Leandro. Okay. Ah. Ya para los que no sabían, ahí está la historia detrás del nombre. Sí, no, muchos lo conocen, No. de por sí. Esa historia la cuento con personas que son muy cercanas al proyecto de Dreddy. Además que esa historia es muy bonita, porque Sí. o sea, yo no comienzo a cantar ahí, pero ¿sabes qué sí comienzo a hacer? Como a grafitear, como a hacer tags con el nombre, Dreddy. Sí, Comenzaba a vomitar y de ahí comencé como a conectarme con toda la nota. Ya terminando, digamos, la idea de la anterior pregunta de que cómo comenzamos a cantar, o sea, a grabar, pero cuando comenzamos a cantar fue que comenzamos a meternos en los freestylers en Suba, en Bogotá, de Los Pelados. Entonces ya Los Pelados comenzaron a hablar de uno y como yo ya tenía ese nombre, claro. yo ya tenía identificado, entonces le hacía más fuerte, digamos, el concepto de uno, también la presencia, pero de igual manera estaba empezando. Listo, entonces digamos, tú ya tienes esa cultura ya en San Andrés. Ajá. Cuando llegas a Ibagué, ¿hay cultura del reggae todavía o cómo era el movimiento en esa época? No, para esa época, como te digo, yo no estaba cantando aún. Yo vengo a cantar realmente cuando entro a la Universidad de Tolima. Estamos hablando de lo de San Andrés, eso fue 2002, 2003. Ya en el 2005 es que yo entro a la universidad y comienzo a ver ese género. Okay. Pero para esa época que me estás hablando, el fuerte era la música electrónica. Okay. Entonces, o ibas a un bar rock o ibas a una fiesta electrónica, ¿sí? Para esa época pues habían varios sitios así como de juveniles. En ese caso estaba Altamirada, había otro que quedaba como por la Tercera, y eran lugares de puntos de encuentro, pero entonces era música crossover, como siempre se ha manejado, digamos, en Ibagué, como su discurso musical, pero en esa época se movía mucho más el rock y la música electrónica, y yo tuve esas dos transiciones, entonces, digamos, el rock, cuando comencé a salir, digamos, a parchar, que ya uno salía y se le volaba a uno de la casa de la familia, o a irse a tomar una chela y eso. Pero el reggae como tal, respondiendo a la pregunta, viene fuerte como desde el 2003-2004, antes de yo entrar a la universidad. Hay un parcerito que también agradezco mucho, porque era la persona que me rotaba música. Entonces, para esa época tú quemabas los DVDs y en los DVDs tenías 100 discos, claro. Entonces era una maravilla. Entonces tú comprabas el DVD, lo ponías y ponías era el DVD con el teatro en clase y ya tenías un sonido muy bacano. Eduardo, Coquito, el Coco, él tuvo una banda incluso como de nu metal, es como ese estilo de Limp Bizkit, Korn. Okay, sí, nu metal. Pero él era un coleccionista de música bravísimo. Y entonces él comenzó como a rotar la música. Y de eso de que otro amigo, Diego Bauer, pues también es conocido aquí en la escena y todo eso, tenía los rastas muy largos, es un veterinario. Y él se asoció con Coco para abrir un bar que se llamaba Hakuna Matata. Okay. Ese creo que fue por la 42 primero. Ah, sí, con todos los barcitos que Ajá, en la 42. Y ese era el bar alternativo donde tú podías ir a escuchar punk, reggae, ska, todos esos sonidos chéveres. Y pues lo bacano era que pues, o sea, todo estaba, digamos, también segmentado por playlist. No es ahora como lo hacen, que es un DJ, claro. No, tú podías pedir tu canción, podías pedir la canción las veces que quisieras, porque eso también tiene un reflejo, digamos, de la cultura jamaiquina. Cuando una canción es muy buena, tú la puedes repetir.
Incluso en Jamaica el público le paga al DJ para que la siga repitiendo. Eso le llaman money pull up. Okay. Entonces, si tú le pagas al DJ, pues, No, pues provoca, claro. devuélvela. Para mucha gente es desagradable ese tipo de cosas, pero es cuando no conocen realmente la cultura. Porque dentro de la cultura, por ejemplo, eso es excelente. Y ahí es cuando suenan las cornetas, la gente le pega a las ventanas, Sí. hacen algarabía y todo eso. Y ese es el real disfrute de una buena canción. Hablemos ahora de las primeras presentaciones. ¿Dónde fueron esas primeras presentaciones? Ok, bueno, las primeras presentaciones fueron aquí en Ibagué, por supuesto. Una que tengo muy presente, realmente creo que fue la primera, porque recuerdo que yo, cuando comenzaba a cantar en la época que yo les comenté, digamos, de lo de Daphne, los 15 años y eso, yo lo que hacía era cantar canciones de otros artistas. Entonces cantaba Morodo, cantaba Manu Chao, cantaba Fidel Nadal, cantaba Gondwana, o sea, hacía covers, pero entonces con ritmos así de beatbox y eso, y adaptaba las canciones a esos sonidos, a esas instrumentales, a esos beatbox. A partir de eso, pues yo me comienzo a ver, por ejemplo, Alika, Morodo, usan el mismo rhythm que usa Damian Marley. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿cómo hacen? Le pagan al productor, ¿qué es lo que hacen? Hay una historia muy bonita dentro de Jamaica. Que en Jamaica, hasta cierto punto, como hasta el 2003, no existían los derechos de autor. La música era totalmente libre. Entonces, existía en la cultura del sound system, existe un disco pequeñito, un LP de 45 pulgadas, que en ese venían 4 canciones. 2 arriba, que es la instrumental, y la versión dub. La versión dub es la que ya trae como reverberaciones, ecos, pero es totalmente instrumental. El instrumental, y al otro lado, las 2 versiones de 2 artistas del instrumental. Entonces eso, cuando yo descubrí eso, entonces me di cuenta que todo el mundo podía cantar sobre la instrumental. Lo que tú no podías hacer era grabar y promocionarte como propio. Pero tú puedes hacerlo, o sea, en la calle, donde quieras, puedes hacerlo. Ahí es donde está esa libertad musical. Pero ya al tú grabar, hacer un video y ni siquiera mencionar al productor ni nada de eso, ahí es donde está la falla. Entonces yo comienzo a ver esos instrumentales, claro, a capela, karaoke de jamaiquino, un poco de palabras. Entonces comencé a ver los instrumentales y los rhythms. Respondiendo a la pregunta, pues ahí precisamente cuando me sale el evento, yo descubro eso. Yo tenía ya el show listo con unas canciones de Morodo, recuerdo que era Morodo, Chulito Camacho, bueno, hay 2 artistas que no recuerdo bien, pero uno era, en esa época se llamaba Swan Fireboy, ahorita es Fireboy, Chico de Fuego, que se cambió el nombre. Newton, ese es el que, porque precisamente ese era como el hit de los hits míos, las canciones de Newton. Porque pues él canta como grave, así. Entonces ese viaje les gustaba a la gente y parchaban, y como yo lo hacía en la calle, sin ninguna amplificación, también para mí fue asombroso escucharme en una amplificación y todo eso, o sea, eso fue sensacional. Y eso fue en la 11 con segunda, donde ahorita queda Love, una sala de eventos. Sí. Y ahí fue la primera presentación. La primera presentación fue con unos chilenos, o sea, fue bacanísimo porque hubo contacto con artistas internacionales. Y además de eso, venía un DJ que siempre me ha parecido, o sea, desde muy, muy pequeño, me ha parecido sensacional ese DJ, desde que yo comienzo a conocer el reggae y eso. Se llama DJ Belsázar. El man me ve cantando, porque para ese día, porque viene toda la historia de los rhythms, porque para ese día yo cambié todo el show y saqué canciones nuevas. Y ahí está esa canción, que no sé si la conozcan, que es La Opción, Opzion con Z. Sí. Esta es mi opción, porque mi canción es parte del creador, trayendo bendición. Esta es mi opción, porque mi misión, relajando la pureza que hay en tu corazón. Y ahí salió esa canción, yo la escribí, la canción incluso dice algo así como que ya es mi decisión y opto por cantar reggae music y es para adelante. Entonces, entonces Belsázar escucha esa canción, me dice que qué chimba,
que él tiene unos bares en Bogotá para ayudarme a conectar. Entonces, directamente, como a las 2 semanas, yo ya estaba en Bogotá cantando. Bueno, llegas a Bogotá y ya cómo ve la escena, o sea, comparada con la de Ibagué, ya a Bogotá, que supongo que es más grande. Por supuesto, no solo más grande, sino precisamente más entendida, más avanzada. También por las herramientas, no culpo eso. La gran ventaja ahorita, incluso, gracias por esa pregunta, es que ahorita Ibagué en este momento, para mí está sensacional culturalmente. Que los entes gubernamentales y todas estas personas importantes que no apoyen, eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Sí. Pero la autogestión de la gente, ya ahorita veo unos eventos mucho más organizados, mucho más sólidos. Por ejemplo, vengo a hablarles de la sala de eventos de Love, que es un lugar sensacional. Entonces ese tipo de lugares no existían. Entonces era muy difícil realmente hacer, por más que quisiera, por más que existiera la gente, era muy difícil reunir este tipo, digamos, de nichos o de multitudes. Y también nosotros hemos luchado, porque ustedes saben que la música reggae siempre ha sido revolucionaria, contestataria. Exacto. Y hemos luchado precisamente con todas estas grandes tarimas, porque pues obviamente nosotros, no puedo decir que hay gente lamebotas y toda esta nota, pero lo que pasa es que yo como artista sí soy de la gente. ¿Sí? Entonces yo no me puedo deber a una inclinación política o muchas veces hasta un equipo de fútbol, por más de que pues yo tengo cierta afición por un equipo bogotano. No lo va a mencionar. Que lo mencione. Millitos, solo millos locas. Solo millos locas. Solo millos locas. Pero ese tipo de cosas me toca reservarlas mucho porque hacen que precisamente cambien el tipo de parecer y percepción de la gente. Entonces ya te dicen, Drey, que era una chimba hasta que dijo que era millonario. Sí, claro, eso puede pasar. Ajá. Entonces, o por ejemplo, digamos artistas que ahora con toda esta cuestión política, mucha gente va perdiendo adeptos esto solo por tipo. Y por también creer en su ideología. Sí, es lo más chistoso. Entonces, ese punto comparativo, pues yo lo relacionaría no como comparación, sino como a comparación con otras ciudades. Ibagué ha avanzado mucho. O sea, lo que ha sido Ibagué, Pereira, Armenia no tanto, porque no la he visto tanto en hegemonía, pero por ejemplo Cali se ha pegado una crecida bastante áspera, porque Cali era el opacado de Medellín, incluso de la misma Barranquilla. Barranquilla, por ejemplo, es de los... Esas son las que sí podría decir que le dan la pata a Bogotá. Entonces lugares como Barranquilla, Medellín no lo mencionaría porque Medellín es otra cosa, Medellín es otro viaje, incluso hasta en el reggae es distinto. Allá, por ejemplo, tú puedes ver, dichosa la gente, puede ver un mismo evento con punk, con rap y con reggae. Y nadie se pelea, nadie quiere cerrar que porque es el estelar, que primero van los de punk, no, allá se sabe que es primero el rap, segundo el punk y tercero el reggae, que ya es la fiesta. La fiesta, claro. Ahí no hay nada que decir. Que si tú quieres como reggae cantar de primera, nada que hacer. Baila. Porque así se maneja ya. Como por ejemplo aquí en Ibagué, que por ejemplo digamos el reggae sería de primera. Claro. Para meterlo pesado como... Entonces, a diferencia de eso, y ya finalmente respondiendo a la pregunta, con toda esta contextualización, Bogotá ahorita está muy distinta en los géneros. Yo, pues, lo que les venía contando, en este momento Ibagué está como Bogotá hace 5 años. Digamos, antecitos de la cuarentena. Digamos, 2021, 2022, o sea, en la escena. Con la música, que incluso los DJs de crossover ya comenzaron a poner reggae, comenzaron a poner dancehall, porque pues obviamente ya hay muchísimos artistas que se han involucrado en el género. Para muestra un botón, Ryan Castro, que realmente él se hacía reggae y dancehall en Medellín, lo hacían los buses. Otro artista que, por ejemplo, digamos, me gustaría reconocer mucho en este caso es Capo. Sí. Bueno, que él ya es otra línea, es Afrobeats,
Pero, por ejemplo, eso es lo que hace que, por ejemplo, digamos, Bogotá está en esa línea comercial, popular, pues porque ellos traen sus artistas, tienen el ligue con los artistas y pues obviamente les generan una remuneración. Cosa distinta que pasa en Ibagué. En Ibagué todavía se maneja el reggae con esa alma de paz, unidad, respeto, el one love y todo eso. Que esa percepción no está mal, pero también hay que darle otra postura evolutiva al reggae, porque eso hace que, por ejemplo, digamos, no lo satanicen a uno, que por Claro. los dreads, que por la pinta y todo ese tipo de cosas, porque en este caso, pues uno lo que está haciendo incluso es abriendo mentes de una esclavitud mental, que pues, qué trabajo tan valioso, ¿no? Pero ahí es donde está también la perspectiva de que sí o que no. Entonces también, Bogotá la gente también es más parchadita, la ciudad también lo permite, hay más lugares para presentarte, entonces un artista puede prácticamente durar 2 semanas en Bogotá y la logra. Cambio acá en Ibagué, un artista solo puede lograr 1 o 2 fechas, pero es también por la magnitud de la ciudad. Obvio. Por ejemplo, hablemos ahora de esos trabajos discográficos. ¿Cuáles fueron esos primeros trabajos discográficos? Es muy bonita, qué chimba esta entrevista, me han hecho sentir muy bien porque me hacen recordar unas cosas que de verdad son, o sea, son dready, son exactamente dready. Eso. Contándoles lo de la canción que les estaba contando de la primera vez de mi presentación y todo eso, la opción. Yo descubro SoundCloud. Sí, claro. Entonces ahí fue la cuestión que comencé a hacerle, comencé como a camellar música. Los primeros beats. Ajá, los primeros beats, las primeras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí cabe mencionar a una persona que es muy, muy importante también en ese proceso, que es Maquico Mozzarello. Él es un rapero de aquí de Ibagué, buenísimo, vieja escuela. Él en este momento creo que está en Australia, ya se radicó allá. Pero él era de los primeros productores de rap que comenzó como a coger reggae, a coger otros artistas, otros géneros. Entonces él fue el que me vio y me dijo, camine, graba, y él me grabó la opción. Él fue el que me la grabó. Entonces yo comienzo con esa canción porque como a DJ Versazar le había gustado, entonces comenzó a girar el single, ¿no? Entonces empezamos fue con un single. Ya después comenzamos y ya comenzamos a movernos en Bogotá y de ahí en una de esas presentaciones nos hacemos amigos de un artista que se llama Junior Sambo. Él en este momento pues está, digamos, inactivo, pero es un artista que de verdad también tiene una trayectoria muy ardua, un camellador. Y también es de los primeros que comenzó a grabar artistas nuevos de reggae, que a propósito pues él nos grabó a mí y a Osilla, no sé si conozcan a Osilla. Sí, claro. Ajá. Entonces nosotros empezamos a la par, a la par, y fuimos el mismo día a grabar allá, y pues con Sambo pues hicimos afinidad, hicimos amistad y todo eso. Entonces él me grabó todo el LP, eran 5 canciones, me grabó todo el LP y ya ahí comencé a sacarlo. Ese tiene de nombre Rasboy Sound. Entonces la frase Rasboy es como algo contradictorio realmente, porque es Ras de Rastafari, la palabra Ras significa emperador, pero Boy es una manera despectiva de decir este man. ¿sí? O sea, no es lo mismo boy que boy. Entonces, boy es como más grosero, este boy, ¿sí? Es algo así. Entonces era Rasboy, porque pues estaba haciendo como esa conexión, digamos, callejera mía, ¿sí? Del underground y toda esa nota, pero el Rastafari. Y ese sonido, convertirlo en un sonido. Entonces ese era el nombre del LP, Rasboy Sound. Que ahí hay varias canciones también que pues, o sea, llegaron a ser conocidas en su tiempo, pero por calidad y eso yo no las, digamos, no las reedité ni nada de eso, porque comenzamos y seguimos haciendo música. Ese es el primer disco, LP y tal. Ya después, con todo el reconocimiento, el recorrido y todo eso, nosotros nos ganamos una convocatoria de circulación internacional con el Ministerio de Cultura.
Con esa convocatoria nosotros nos vamos a México y comenzamos a hacer todo el trabajo del EP, que se llama Reggae Music Power. Lo lindo de ese disco es que precisamente lo que nosotros buscamos es crear un género, o sea, una esencia nueva del reggae, donde haya esa electricidad y ese choque y esa fuerza del rock and roll en la estridencia de las guitarras, sin dejar de lado la columna vertebral del drum and bass, o sea, el bajo y el bajo y la batería del reggae music. Entonces eso es lo que hace que el sonido sea mucho más energético, mucho más también divertido, mucho más activo, y obviamente que reactiva a la gente pues a moverse, a saltar, y obviamente toda la picardía y toda esta jocosidad que maneja Dreddy en el escenario es lo que hace que, por ejemplo, digamos, se mueva ese disco. Y a partir de ahí ya comenzamos a hacer singles, porque entendimos también que primero, pues ahorita ya es muy costoso hacer una producción así. Demasiado. Se hace lo mismo con una producción así, o sea, literal, me cuesta decir esto, porque no soy adepto, ni soy como fan de esa línea, pero con una canción ya se puede lograr lo mismo que con un disco completo de 7, 8 canciones, porque ya una canción, tú lo que haces es hacerle la promoción a la canción, comenzarla a mover, video, promoción, merchandising, toda esa nota, y la canción te dura 6 meses. Claro. Si no le pegas. Si le pegas al perro, pues papi, te vas a mamar de cantarla. ¿Cómo me pasó con Siente el Boom? Siente el Boom es una canción, pues, o sea, de las que personalmente amo mucho. Me toca cantarla. Obligatorio. Me toca cantarla siempre. Y por eso mismo también, digamos, agradezco a la vida, porque también esa canción tiene una historia muy bonita, porque yo agarro unas partes de unas canciones, o sea, la parte del boom, boom, esas partes de esas canciones yo las construyo con otra canción súper viejísima, que se llama Baba Boom. Y de por sí, esa canción por eso mismo tiene ese éxito y es tan reconocida, porque realmente es una reversión de esa canción. Y eso se hace normalmente en Jamaica, que se reversionan canciones, se actualizan, precisamente para eso, para no dejar morir el rey. Listo. Yo quiero hacer una pregunta que no sé, es que de pronto hay mucha estereotipo con aquellas personas que tocan reggae. ¿Alguna vez has tenido alguna censura o un conflicto o algo, una situación mala por ser parte del reggae o una vaina así? No, mira que no. Fíjate que pues por lo menos para la época, digamos, hace 10 años, 12 años que uno traía los dreads, pronto sí lo miraban a uno raro en la calle y sí se le corrían de acera y toda esa nota, ¿no? Pero como tal no he tenido un desfortunio, al contrario, precisamente tras de cámaras les estaba contando una situación de un productor, de un promotor que vino a hacer un evento acá. Y de momento pues nosotros pasamos como toda la auditoría y toda esta nota para pasar a ser parte del main stage, ¿sí? Del cartel principal y toda esta nota. Nosotros pasamos con la banda y todo, y el man después nos dice que tenemos que comprar unas boletas para poder tocar, o sea, y que esas boletas las podemos regalar, las podemos rifar. Pero entonces yo digo, bueno, o sea, prácticamente estamos pagando para tocar. Claro. O sea, yo tengo la gente que nos va a comprar esas boletas, pero no me pongas a vender boletas, vamos a cantar. Entonces ese tipo de cosas, digamos, fueron las que me pasaron, y lo lindo es que cuando yo hago la denuncia, comenzó a etiquetar a los artistas amigos que iban a estar en ese concierto, y además de que me respaldaron, me buscaron más fechas, me lograron más fechas, y fue precisamente por eso, por pararme la raya, por todos los que íbamos a tocar, porque realmente nosotros, o sea, es que eso es lo triste. Para uno tocar en un evento de esos, uno ensaya, busca transportes, el que no puede venir, que porque no tiene para el bus, llegue, marica, que lo necesitamos. Las lucas que le van a uno. Que el agua, que una cosa, no, que se me dañe una cuerda y no tengo plan. Son vainas así que uno tiene que respaldarlas, ¿no? Entonces, como una persona, pues, muy buen promotor, eso sí, porque hay gente que yo creo que les debe copiar,
pero ese tipo de situaciones fueron las que quizás me Ujú. pasaron. Pero nunca tuve como un rechazo, como un veto, al contrario, tuve más bien gente apoyándome, echándome la fuerza, las ganas. De pronto sí puedo recordar una situación, pero fue muy chistoso, porque yo organicé un evento para un lugar vía Mirolindo, no voy a nombrar el lugar. Y yo siendo el organizador del evento, o sea, entraron los artistas, entró la logística, entró todo, y pues como yo iba detrás, no, usted no puede entrar. Claro. Sí, no, o sea, pero porque sabían que yo era Dreddy, y la cuestión es que yo estaba haciendo los eventos en otro lugar, Ok. entonces probablemente yo lo vieron como enemistad, entonces, pero mano, si yo soy el que estoy organizando, ¿cómo me van a entrar? Entonces hasta que llamaron al dueño del lugar y eso, le metieron la regañada al man, me dejaron pasar. Esa ha sido como la única situación que he tenido así como similar. Pero el resto, todo el mundo ha tenido que ver con Dreddy, eso sí es una chimba. Me han ayudado mucho, hay gente que me ha respaldado. Está bien chévere, sí. A mí me ha ido muy bien realmente con eso. No me puedo quejar. ¿Y ahora cómo está Dreddy actualmente? Bueno, Dreddy ahora es Daddy Dreddy y ahora soy papá. Y ahora soy papá de un hermoso niño que tiene 3 años. Le gusta mucho la música, entonces he estado muy pendiente, digamos, de su crecimiento y su crianza. Entonces, por eso mismo estaba un poco alejado de la escena. Ujú. Entonces, a partir de muchos amigos, personas cercanas, que comenzaron como a mencionarme la necesidad que tenía de esta escena reggae, de este circuito, de este como nicho, como queramos llamarlo, y comencé a sentir la necesidad de suplir esa necesidad, valga la redundancia, de la gente que pues busca el reggae acá. Entonces ahorita estamos precisamente moviéndonos de nuevo en Ibagué, en la casita, en Ibagueto, mi barrio Mi Quieto. Y pues en este caso estamos desde diciembre aquí en Ibagué, vinimos como de visita y eso. Pero entonces todo el mundo cuando ya te comenzaba a ver, porque yo andaba incógnito con mis rastas guardaditas y eso. Dreddy, ¿cuándo hay evento? Dreddy, ¿qué vamos a hacer, Dreddy? Entonces ya de tanta gente que, de verdad, entonces, o sea, digamos, tú me preguntabas a mí, Dreddy, ¿cuándo vas a hacer evento? Entonces el que estaba conmigo me decía, oiga, sí, ¿verdad? Entonces comenzó como ese corrillo de que yo estaba acá, entonces todo el mundo, también amigos, hágase uno, hágase uno, hágase uno. Entonces volvió la marca que tenía que se llama Jueves de Reggae Danza. Les hablaré un poquito de eso. ¿Por qué los jueves? Porque precisamente lo que quise buscar es reactivar la vida nocturna desde el jueves, como se hace en Bogotá. Entonces, como hay gente que también, digamos, ya comenzaban a tener días libres, no los sábados, no los domingos, sino entre semana, entonces ya les daba esa posibilidad de poder tener otro plan. Mucha gente, digamos, de la electrónica se salía de los eventos y quería hacer otra cosa, terminaban en un bar crossover, tomando. Entonces era otra alternativa, novedosa, impactante, que era la que hacía que, por ejemplo, comenzaran a llegar. Listo. ¿Ahora qué tiene próximamente para Drillea? Gracias, sí. Bueno, no, próximamente, pues en este caso, quiero es como ya direccionar todo, ya no a la rumba, ya no a la fiesta, ya no a la vida nocturna, sino a las familias. Entonces me gustaría ya comenzar a hacer eventos, digamos, tardeos, donde tú, por ejemplo, digamos, mis amigos que ya no pueden ir a los eventos de noche por su familia, por sus trabajos y eso, ya tengan una alternativa en una tarde, un domingo. Eso es lo que quiero buscar. Y a la vez, pues he visto que se han abierto bastantes espacios de conversación, de charla, de interlocución, de debate, donde quiero pues comenzar a hacer educación a partir del reggae. El reggae, el Sound System, Jamaica, todas estas pequeñas cositas que les he contado del disco, el Sound System y eso. Todo ese bagaje contárselo a la gente. ¿Por qué el interés? Porque realmente quiero darle esa sostenibilidad de título de ciudad musical con el género, pues porque tú sabes que los entes gubernamentales siempre han apoyado el folclore ancestral y no se han dado cuenta que siempre hemos sido musical, pero de otras expresiones. Entonces eso es lo que he querido, digamos,
Hay un dicho jamaiquino que dice, enséñale al joven, teach the youth. Entonces esa es como la energía que tengo ahorita de comenzar a enseñarle al joven, Bien, bien. para cuando ya uno no esté, ellos Claro, sean los que el legado. le den la continuidad. Exacto. Reddy, regálanos un top 5 de bandas del género que a ti más te gusten. Quiero que me regales 2 top. Uno de Ibagué, de artistas de Ibagué o bandas de Ibagué, y otro top de Bogotá. Perfecto. Eso sí. Bueno, listo. Divagué, bueno, yo me excluyo. O sea, Sí, yo sí, me voy a excluir. sí, Sí, o sea, yo no existo, yo no Exacto. existo. Bueno, de primeras. Bueno, lo que pasa es que hay dos situaciones. Hay dos formatos de presentación de reggae. Ajá. Y hay uno que es banda y el otro es el sound system. Yo Ajá. he usado los dos y los dos son totalmente distintos. Entonces yo, por ejemplo, digamos, en el primer lugar pondría a esta chica Lida Aguas. Tras un día largo y de mucha presión es necesario un respiro, pues la noche llegó para afuera toda la tensión. Lida Aguas la pongo de primeras porque está activa, porque ella ahorita de por sí, incluso ya en este momento está en una gira en Colombia con un DJ, un selector mexicano de Sound System muy bueno. Entonces por eso ella es mi top 1. Pero entonces echando de atrás para adelante, sí, el 5. El 5, hay un chico, él no hace, o sea, él hace rap, pero canta, o sea, hay ragamuffin y hay cositas así, y el chico se llama Lion Suena. Dentro de tus ojos será, lo verás que es mi alma cuando se quiere escapar a través de las palabras que tu ser quiere empalpar. Doy inicio a lo que quiero, ya no puedes escapar. Bienvenido a mi ritmo, ya no valen los pretextos. Es muy bueno ese chico. En el 4 pondría a los chicos de Malvaderia. Siggity bom, siggity bom, bom. Un nuevo día para comenzar reggae love. Siggity bom, siggity bom, siggity bom, bom. Un nuevo día para comenzar. Okay. Así que eran dos hermanitos que cantaban muy bacanos también. Malvaderia. El tercero, Lo Combo. Lo combo, sí. Lo Combo, Xavier. En el 2, el Ozzy ya. Baila, baila morena, esto es playa, fuego y arena. Con el Ozzy suena la nueva, pegadito candela. Baila, baila morena, esto es playa, fuego y arena. Con el Ozzy suena la nueva, pegadito candela. En el 2 pongo Ozzy ya, y en el primero Lira. Ese sería, digamos. El top de Ibagué. Listo. De Colombia, listo. En el 5º lugar pongo a Faz Natural. Sí. A Faz Natural. Que pensaría que algún día pasaría y llegaría el día que cambiaría mi vida. En el 5º lugar. En el 4º lugar. Bueno, lo que pasa es que en ese 4º lugar pongo a todo un crew, a todo un grupo. Son muchos artistas. Sí, sí. Que se llama el Danzal de la Capi, creo que se llama todo ese, pero son muchos artistas. Ahí está Lake Changer, está See Bless, están unas chicas que se llaman, bueno, son 2 chicas que ellas cantan en Transmilenio. No sé si las han visto. 2 negritas. Bueno, ese sería el 4º. El tercero pongo a Lion Reggae. Okay. Siente esta vibración, que es melodía pura llena de buen sabor. Cuando ella nace, nace del corazón, pa' que tu cuerpo luego baile esta canción. Well, siente esta vibración, que es melodía pura llena de buen sabor. Cuando ella nace, nace del corazón, pa' que tu cuerpo luego baile esta canción. A Lion Reggae. En el segundo pondría a... Bueno, ellos son una banda que se llama Macon and Soul.
Sí. también son muy buenos. Los Maconen, sí. Son muy buenos los Maconen Soul. Cambios para mejorar. Mira que en la vida hay mucho por entregar. Y es mejor ir y siempre estar buscando el crecimiento y fortaleza espiritual. Y de primeras, así de mi top, de todo, ese man sí es la verga, Raja Honan. Ok. Raja Honan. Así levanta la mano que la chispa está en el aire. Saca, prende, chaliz, es hora de despertar. Así levanta la mano que la chispa está en el aire. Ese sí, fuera de concurso, yo diría. Ok, todo nivel. Ajá. Listo, ya para finalizar redes. Bueno, ya saben, estamos en todas las plataformas digitales, Deezer, Spotify, SoundCloud, la que quieras, Tidal, todas esas chéveres que pueden buscar, YouTube Music, en todas estamos. Y en todas las redes sociales pueden encontrarnos como Dredilea, DRD, y desde Ibagué, todo, tanto la costanera.